La realidad de un ciego de nacimiento, espiritualmente hablando, la vemos en Juan capítulo 9, versos del 1 al 11, y voy a leer algunas porciones. Cuando Jesús le dijo, ve a lavarte en el estanque, y entonces vemos que regresó viendo. Ahora, cuando miramos y estudiamos esta palabra viendo, en griego es blepo y significa una percepción o discernimiento. Y esto es clave entender porque espiritualmente hablando, esta historia nos está revelando una realidad histórica que necesita ser discernida, entendida en el presente siempre. Y entonces, ¿qué nos enseña la historia? Esto es una historia literal que Jesús sanó a alguien ciego de nacimiento. ¿O qué significa y qué representa simbólicamente o espiritualmente hablando la ceguera? La ceguera de lo espiritual. Entonces, esto tal vez nos enseña una realidad y tal vez nosotros podemos relacionarnos con la historia de que nacimos también ciegos como esta persona. Entonces, ¿qué ciego significa? Ser ignorante, ser ciego al espíritu de la vida. ¿Y cómo uno nace así? Naturalmente, porque desde que nacemos, ¿qué nos condiciona a nosotros? Nos condiciona nuestro sistema político, nuestros sistemas de tradiciones, lenguaje, idioma, tradiciones de religiones, todo eso conforma la conciencia de una persona. Todo eso desarrolla a cuáles son los intereses, cuáles son las motivaciones y cuáles son las cosas por las cuales las personas tienden a vivir porque se identifican. Viene a ser su identidad relacionada a todo el contexto de lo que lo condicionó. Y así la persona nace ciega a la realidad del espíritu de vida que estas enseñanzas trajeron en el contexto histórico. Los judeohebreos ciegos por sus leyes, sus tradiciones, por sus normas y por su realidad egocéntrica, ciegos al espíritu de la vida justa, a toda cualidad y característica representada en el reino de Dios. Y por eso Jesús contó estas historias. Y por eso vemos que en la historia el hombre fue y se lavó. Lavarse quiere decir el proceso natural de que entonces al escuchar, al entender el espíritu de la vida, causa la renovación de la conciencia, causa la vista a la visión de lo espiritual. Espero que esa sea nuestra realidad.